Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Segunda de Tesalonicenses 2. Manifestación del hombre de pecado. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, escogidos para salvación. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Los tesalonicenses estaban conturbados, es decir, agitados, perturbados, alarmados, angustiados, porque habían llegado falsas enseñanzas e incluso aparentemente cartas como si fueran de Pablo, que decían que ya el día del Señor, es decir, el día o tiempo del juicio, ya estaba cerca. La palabra utilizada aquí para cerca es enistemi, que quiere decir acercarse al instante e incluso estar presente. Era motivo de angustia, ya que ellos lo que esperaban, como todos nosotros, es el arrebatamiento de la iglesia para ser librados de la ira venidera, como estudiamos en Primera de Tesalonicenses. Pablo les exhorta a no ser engañados y les habla de otras señales o eventos que deben acontecer antes que llegue el final. Entre estas, la apostasía, del griego apostasis. Apo quiere decir fuera de y stasis, colocarse, es decir, colocarse fuera de. Es la renuncia, negación o apartarse de la verdadera fe. El tiempo de apostasía se está manifestando hoy más que nunca, donde muchos se están apartando de la verdadera fe y de las verdades bíblicas, y en donde el mundo en general se está rebelando contra Dios con más fuerza que nunca. Además se habla del hombre de pecado y del hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra Dios y contra todo objeto de culto. Este es el personaje que conocemos como el anticristo. En Daniel 7 se le conoce como el cuerno pequeño. Puedes leer un poco acerca de él en Daniel 7:24, y también en Apocalipsis se le conoce como la bestia. Puedes leer Apocalipsis 13. Lo veremos cuando estudiemos Apocalipsis, pero puedes ver en ese capítulo que se habla del dragón, que es Satanás, la primera bestia, que es el anticristo, y la segunda bestia, que es el falso profeta.
Es en la gran tribulación cuando Él se manifestará abiertamente bajo la autoridad de Satanás. Él hará grandes señales y prodigios mentirosos, engañando a todos los moradores de la tierra, quienes no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es el líder mundial, aunque hará un pacto con Israel, a los 3 años y medio romperá ese pacto. Notemos que hará milagros y prodigios mentirosos y que esas manifestaciones harán que los millones y millones de seres humanos vayan en pos de Él. Al final de la gran tribulación serán reunidas todas las naciones contra el pueblo de Israel al mando de Él, y es cuando Jesucristo volverá la segunda vez de una manera visible, lo vencerá y establecerá su reino en la tierra por 1000 años. Si bien es cierto, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Se le llama misterio porque no se revelará por completo, como lo será en aquel que se opone contra Dios con tanta blasfemia, haciéndose pasar por Dios mismo en la tierra. Este espíritu satánico ya está en operación, pero el Espíritu Santo lo detiene mientras está presente en este mundo a través de la Iglesia, los santos de Dios a través de la fe en Jesucristo. Pero cuando sea el arrebatamiento de la Iglesia, el Espíritu Santo también será quitado de este mundo y entonces se manifestará con toda su fuerza ese poder satánico. Al final del capítulo, Pablo les conforta y les recuerda que fueron escogidos desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Fueron llamados para ser parte de los escogidos a través del Evangelio de Jesucristo, por lo que debían mantenerse firmes y retener la sana doctrina. Un llamado que es para nosotros en medio de tanta apostasía, falsa doctrina y rechazo a Dios y su palabra. Pablo aquí les recuerda que Dios nos ha amado, nos ha dado consolación eterna y buena esperanza, y todo por gracia. Pide que sus corazones sean confortados y sean confirmados en toda buena palabra y obra, necesidad que todos nosotros tenemos. Al meditar en todo lo terrible que viene sobre este mundo, solo podemos alabar, adorar y glorificar a Dios por ser parte de sus escogidos, por ser parte de su amada iglesia. No nos espera la ira, nos espera esa salvación gloriosa y maravillosa que pronto ha de manifestarse completamente. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo se encontraban los hermanos de Tesalónica por las falsas enseñanzas? Número 2. ¿Qué quiere decir apostasía? Número 3. ¿Quién es el hombre de pecado y de perdición que se manifestará en la gran tribulación? Número 4. ¿Quién se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios? Número 5. ¿Quién está deteniendo al presente el misterio de iniquidad? Número 6. ¿Qué pasará cuando el Espíritu Santo sea quitado? Número 7. ¿Quién destruirá el poder de Satanás, del anticristo y de las huestes demoníacas? Número 8. ¿El anticristo hará señales y prodigios mentirosos? Número 9. ¿A quiénes enviará Dios un poder engañoso para que crean la mentira? Y número 10. ¿A través de qué somos llamados para ser parte de los escogidos? Aquí terminamos el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.